Hola, buenas noches a todos nuestros televidentes. Bienvenidos a este espacio de análisis sociopolítico. Hoy ponemos sobre la mesa una pregunta que define nuestra realidad como ciudadanos. ¿Cuál es el verdadero estado de nuestro estado en Colombia y en América Latina? A simple vista, damos por sentado que vivimos en un estado moderno. Sin embargo, cuando contrastamos la teoría política con lo que vivimos a diario en nuestras calles, en nuestras regiones y en nuestras instituciones, el panorama es mucho más complejo. Hoy vamos a desmitificar la figura del Estado latinoamericano, analizando sus fundamentos, su legitimidad y sobre todo su capacidad real para garantizarnos nuestros derechos. El ideal versus la realidad latinoamericana. Para empezar, debemos preguntarnos, ¿tenemos realmente estados modernos en América Latina? Autores como Bela Orbegoso nos invitan a cuestionar este orden político. El ideal del Estado moderno europeo se basó en el monopolio legítimo de la fuerza, una burocracia eficiente y un control total del territorio. Pero en América Latina la historia ha sido distinta. Nuestro desarrollo económico y político ha sido desigual, creando instituciones que muchas veces responden más a dinámicas de poder tradicionales que a un pacto social incluyente. En el caso específico de Colombia, la Constitución de 1991 marcó un hito prometedor. Como lo señalan Acosta Zárate y Medina Rico, dimos el salto hacia un Estado social de derecho. En el papel, el Estado colombiano asumió el deber máximo de garantizar la dignidad humana y los derechos fundamentales. Se construyó una promesa de bienestar. Cuando hacemos el análisis del contexto colombiano y el Estado híbrido, ¿qué sucede cuando esa promesa choca con la realidad del territorio? Y aquí es donde el análisis se torna crítico. Alonso Niño y sus coautores nos plantean que Colombia no encaja perfectamente en la etiqueta de failed state o estado fallido, sino que funciona como un orden jurídico político híbrido. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que tenemos un estado a dos velocidades. En los centros urbanos vemos instituciones fuertes y garantías de derechos, pero en la periferia el estado se desdibuja. Esta hibridación institucional y la debilidad del poder constituido se hacen dolorosamente evidentes al observar áreas críticas como la protección de la vida, el territorio y la gestión del riesgo de desastres. Al analizar cómo reacciona el aparato estatal frente a las vulnerabilidades de las comunidades o ante emergencias en las regiones, notamos una respuesta fragmentada. El Estado debería ser ese garante preventivo y operativo inquebrantable, pero la falta de capacidad técnica y presupuestal en los territorios demuestra enormes grietas estructurales. Se promulgan leyes perfectas, pero la capacidad operativa para salvar vidas y proteger el patrimonio de los ciudadanos a menudo se queda corta. Esta incapacidad para materializar el Estado social de derecho en todo el territorio genera un problema profundo de legitimidad, tanto desde el contractualismo clásico como desde la crítica marxista. Un Estado pierde su razón de ser si no cumple su parte del trato: garantizar la vida, la propiedad y la equidad social. Cuando el Estado es incapaz o cuando la legalidad se manipula para beneficiar a unos pocos, entramos en un terreno peligroso, recordando los análisis de Hannah Arendt, citados por Vargas sobre los orígenes del totalitarismo. Debemos estar alertas frente al desafío totalitario de la ley. Cuando las leyes se divorcian de la realidad social y el Estado no garantiza la seguridad, se abren las puertas a la privatización de la fuerza, a la violencia estructural y eventualmente a las salidas populistas o autoritarias que prometen orden a costa de las libertades. Para concluir este análisis, mi visión es que el concepto de Estado en Colombia y América Latina no puede entenderse como una obra terminada, sino como un proyecto en permanente disputa y construcción. El Estado no es simplemente un conjunto de ministerios o leyes. Su verdadera medida es su capacidad para ser garante efectivo de los derechos de la ciudadanía. Mientras sigamos teniendo un Estado híbrido que no logra imponer su monopolio legítimo ni su capacidad operativa de gestión en todo el territorio,
la legitimidad institucional seguirá fracturada. El reto de nuestra generación no es redactar nuevas constituciones, sino materializar el Estado social de derecho en cada rincón del país, pasando de la formalidad jurídica a la realidad operativa. Muchas gracias.